que és el ponente que va realitzar esta última sessió. Benvingut Eduard. La xerrada de l'Eduard anirà també sobre intel·ligència artificial i ens parlarà sobre regulació i principals desafiaments del futur tecnològic. Mentre l'Eduard es prepara, m'han comunicat una nota. Si algú ha trobat una jaqueta per la sala que no sigui seva o que l'hagi trobat desatesa o perduda, que ens ho comuniqui al Carles, perquè es veu que hi ha algun dels ponents que ha estat pel matí que ha hagut de marxar i ens ha trucat dient que s'havia deixat la jaqueta. D'acord? I després, mentre acabem de preparar això, us convido a acabar d'omplir els qüestionaris de valoracions que teniu a les carpetes grogues que us han lliurat a l'entrada. Aquests qüestionaris serviran primerament per conèixer la vostra impressió de com ha anat el Congrés, què us ha semblat i algunes propostes de millora que podem obtenir d'aquí, i servirà també perquè aquells que ara, d'aquí mitja hora, quan acabem la següent xerrada, d'aquí mitja hora, fem la cloenda del Congrés, doncs farem un sorteig i els que estigueu a la sala, en base als qüestionaris que haguem rebut, doncs farem aquest sorteig. Per tant, espereu a última hora i podrem participar d'això. Doncs si està tot a punt, endavant, Eduard. Perfecto, muchas gracias a todos. Me llamo Eduard Blasi, soy abogado y fundador del despacho Data Guardians. He trabajado en el sector público y en el sector privado y vengo también a daros unas pinceladas sobre la situación de la inteligencia artificial actualmente. Es curioso, hoy me he levantado y he visto una noticia, novios con inteligencia artificial, y he dicho, ostras, ¿hasta aquí hemos llegado de verdad? La inteligencia artificial a mí me gusta, pues, quizá resumirla en 3 puntos, ¿no? Antes de noviembre de 2022, que era un momento donde estábamos utilizando la inteligencia artificial y quizá no éramos del todo conscientes. Es decir, estamos hablando de que utilizábamos Alexa, utilizábamos Google Maps, utilizábamos Siri, utilizábamos herramientas que ya incorporaban inteligencia artificial y de forma pasiva nosotros ya estábamos jugando con ella. Hay otro punto, que es a partir de noviembre de 2022 hasta 2023, que fue un momento de decir, oye, ¿lo que ha pasado es real o lo he soñado? Porque claro, apareció ChatGPT y ahí es como que nosotros vimos la punta del iceberg. Y empezamos a ver que la inteligencia artificial ya no únicamente estaba al alcance de aquellos ingenieros o personas de perfil técnico que utilizaban en su día a día inteligencia artificial, sino que todos y cada uno de nosotros tenía al alcance una herramienta de gran potencia, ¿no? Y fue un momento de pellizcarnos y preguntarnos a ver si todo esto era real o no. Lo que nos ha pasado es un tercer punto, ¿no? Que es de 2023 hasta ahora. Y es curioso porque, claro, nos pensábamos que lo grande ya había llegado y vemos que no, que en un año la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo. Y ahora mismo es como que nos tiemblan las piernas, ¿no? Es decir, oye, ¿vamos a tener este crecimiento de forma constante, de forma gradual? Porque a lo mejor no estamos del todo preparados. Y es una realidad, ¿no? Hemos visto ahora mismo que lo de la inteligencia artificial no va de farol. Es una realidad y ha llegado para quedarse, ¿no? Algunos habían pensado que era una tendencia que a lo mejor había venido y que iba a pasar, como algo parecido a lo que nos, digamos, llegó con el metaverso. La realidad es que la inteligencia artificial vemos que es como un animal grande que ha llegado para quedarse y que además está invadiendo cada uno de los sectores, no únicamente el personal, sino también el profesional. Vemos datos que son llamativos y que confirman todo esto, ¿no? Microsoft invirtió $10 millones en OpenAI. Si esto no iba en serio, probablemente no habría invertido esta cantidad. Además, Google se vio reflejado que las búsquedas sobre cuestiones de inteligencia artificial se incrementaron un 600% a principios de 2023. Todo el mundo iba loco, pensando, oye, ¿y esto qué es? ¿De qué va la inteligencia artificial? ¿Cómo va a afectar? Y cómo no, oye, ¿voy a perder mi puesto de trabajo porque vamos a llegar a este punto o no? Entonces,
todas estas cuestiones se iban trasladando y se iba traduciendo con que la inteligencia artificial pues era algo que veíamos se iba impregnando. Hay una cuestión, y hemos comentado, ¿no? La tecnología del metaverso, nos van a llegar otras tecnologías y el trigger probablemente es que la inteligencia artificial va a aunar o va a permitir agrupar las distintas tecnologías, como la neurociencia, que también está, digamos, a la vuelta de la esquina, y otras que a lo mejor ahora mismo no conocemos o desconocemos en su mayoría y también se van a unificar. Tenemos que ser resilientes, nos toca abrir un poco, digamos, el visor y mirar observar y empaparnos de todo esto que es muy nuevo. Nuevo no solamente en cuanto a los usos, sino también a la cuestión normativa. La normativa de inteligencia artificial ya está en vigor. Y digo ya está en vigor porque eso lleva implícito el hacer los deberes, ¿no? Que no nos pase como pasó con el Reglamento de Protección de Datos, el famoso RGPD, que a 2018, en mayo, todavía estaba, digamos, la casa por barrer. Ahora mismo tenemos una normativa que ha entrado en vigor, pero la aplicación no es plena actualmente. Hay 2 años donde se van a incorporar una serie de obligaciones a modo de fascículos. Tenemos como varias fases, ¿no? Una primera fase que incorpora pues, las obligaciones que emanan las prohibiciones, digamos, de la propia normativa de inteligencia artificial, los usos prohibidos. Al final, es una norma basada en el riesgo, ¿no? Es el risk-based approach, es algo que define mucho esta normativa. Y lo que trata es, primero, de identificar el riesgo y segunda, de ver cómo se utiliza. Porque sabemos todos los que trabajamos constantemente con tecnología que la tecnología no es ni buena ni mala, sino es en función de cómo hagamos nosotros las cosas, ¿no? Y al final, los malos usos, pues lógicamente la normativa lo que busca es penalizarlos o, de alguna manera, reducirlos al mínimo exponente. Estamos hablando de que hay pocos usos prohibidos. Incluso otros usos que podrían parecer prohibidos, la norma no los prohíbe expresamente. Estoy hablando, por ejemplo, de los famosos deepfakes, que vienen mencionados en la normativa de inteligencia artificial, bien definidos, pero en cambio no se encuentran dentro del listado de usos prohibidos. Y podría haberse incorporado, pero no se hizo. Tenemos una serie de líneas rojas donde ahí se está advirtiendo a las compañías, hoy por ahí no podéis ir, ¿no? Y son una serie de usos prohibidos que son pocos, pero que ya marcan claramente el camino a seguir. Las obligaciones se van a tener que cumplir, pero no nos pongamos tampoco las manos en la cabeza. Es decir, las obligaciones van a ir incorporándose o añadiéndose en función del grado de sensibilidad. Hablamos de que el reglamento incorpora 3 puntos de sensibilidad. Bastante utilizando el sentido común. Primero, si hay implicaciones sobre la salud, pues esto va a conllevar un riesgo elevado. Bien, si hay, digamos, implicaciones en cuestiones de seguridad, lógicamente también. ¿Y cuál más? Los derechos fundamentales. Y ahí vienen bien mencionados. Es decir, nosotros tenemos identificados que determinadas soluciones de inteligencia artificial van a presentar un riesgo mayor, es decir, voy a tener que hacer más deberes de cumplimiento, ¿no? Voy a tener que aplicar una serie de cautelas mayores cuando lleve todo esto. Eso no significa que, entre líneas o de alguna manera, nos posiciona a nosotros, a la Unión Europea, como un país donde estamos regulando de forma ciertamente contundente. Estamos en una carrera no escrita, donde tenemos en paralelo 2 corredores, que son Estados Unidos y China también, que también están, pues, lógicamente, abanderando esta carrera en la inteligencia artificial. Lo que tenemos es que China, por ejemplo, cuenta con el 70% o más de las patentes en inteligencia artificial y Estados Unidos lo que tiene es la tecnología. La pregunta a veces es ¿qué tenemos nosotros, ¿no? Sí que es verdad que tenemos un marco normativo contundente, pero ahí nos tenemos que posicionar, sobre todo para atraer también la innovación. Volviendo a la normativa sobre cuestiones de inteligencia artificial, tenemos una agencia, que es la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, que ya ha sido creada y que de hecho fue España el primer país de la Unión Europea en incorporar un organismo en materia de supervisión de inteligencia artificial. Todavía se está formando, es decir, el director está nombrado,
pero se está formando la plantilla y, lógicamente, se van a crear una serie de directrices. Tenemos que estar atentos y ver para dónde van los tiros, sobre todo porque no solamente tiene la potestad de supervisar y, además, acompañar, tiene sandboxes donde se pueden hacer pruebas, pero además también está la cuestión de las sanciones. Ojo aquí, estábamos hablando que en el Reglamento Europeo de Protección de Datos las sanciones ya eran contundentes. Vimos un cambio de paradigma donde se incorporaban sanciones que pasaban o que iban hasta el 4% de facturación global anual. Ahora vamos al 7%. O sea, sanciones que pueden llegar, digamos, hasta el 7% de facturación global anual. Es una cifra realmente elevada. Y esto lo que se busca es precisamente desestimular este tipo de malos usos, y estamos enmarcando que este tipo de situaciones se podrían plantear en casos donde hubiera implicaciones con tratamientos o usos realmente sensibles, como los que hemos comentado. Vemos que en Europa, la verdad, en la Unión Europea, hemos hecho los deberes en cuanto a regulación. Hemos conseguido ser, ¿no?, los inspiradores en cuanto a la normativa europea de protección de datos, pero ahora falta por ver qué pasará con la inteligencia artificial, si también se producirá o no este efecto Bruselas. Si vamos a Vietnam, si vamos a Filipinas, si vamos a Arabia Saudí, si vamos a México, países de Latinoamérica, vemos que la normativa es muy parecida, 70-80%, a la normativa europea de protección de datos. Y eso es porque en la Unión Europea se hizo un buen trabajo en su día para intentar enmarcar la protección de datos e inspirar y conseguir un marco normativo bastante unánime a nivel global. El punto está en si realmente vamos a lograr o no lo mismo con la cuestión de inteligencia artificial. Sobre todo tengamos en cuenta, y la Unión Europea estaba mirando de reojo estas elecciones, porque el gobierno de Trump va a provocar también probablemente un cambio de paradigma en cuanto a la regulación de la inteligencia artificial, permitiendo, se asume, cierta flexibilidad aún mayor que la que tenemos en la Unión Europea. Y esto lo que podría hacer, y no lo sabemos todavía, es a lo mejor atraer más talento que el que logramos atraer aquí en la Unión Europea en cuanto a la inteligencia artificial. Tenemos, además de la protección de datos, un ecosistema digital creado. Hemos hecho los deberes quizá un poco tarde, es decir, había vida más allá del dato personal y parece que no nos dimos cuenta hasta 2018, pero al menos tenemos ahora mismo un marco normativo que también acompaña todas estas cuestiones. Estoy hablando de que más allá de la normativa de inteligencia artificial que hemos hablado ahora, más allá del reglamento de protección de datos que también hemos comentado, tenemos la llamada Digital Service Act, que lo que hace es, por ejemplo, concretar tratamientos, a modo de ejemplo, sobre temas de menores, la Digital Markets Act, sobre todo afectando a compañías grandes, Google, Microsoft, Amazon, etcétera, pero también tenemos Data Act o Data Governance Act, o también tenemos cuestiones de ciberseguridad como DORA, NIS2, etcétera. Es decir, tenemos un buen cóctel normativo, y esto nos implica al final que tenemos que tener una labor proactiva o de accountability, de intentar prepararnos. Si realmente nuestro core business, nuestro, digamos, foco de negocio está en el dato, está en la tecnología o en este tipo de cuestiones, es importante a veces, pues, anticiparse a situaciones. Lo que hablábamos, ¿no?, en conferencias anteriores, muchas veces, pues, de intentar predecir posibles problemas para que, si llega, crucemos los dedos, ¿no?, una situación donde implique, comprometa información, al menos estemos preparados. Ya no únicamente por una cuestión de sanción, que también, sino sobre todo por un tema reputacional y de confianza con nuestros clientes. El uso actual de la inteligencia artificial yo lo describiría como una expectativa versus realidad, y esto lo vemos en las redes sociales, ¿no? Una fotografía al lado de otra, esta es la expectativa y esta es la realidad. Todo el mundo ha oído hablar de inteligencia artificial. Si ahora mismo, y de hecho Borja, ¿no?, os ha hecho la pregunta, si habíais utilizado ChatGPT, pues la mayoría la habéis utilizado. Si yo hiciera la pregunta de que cuántos de vosotros lo utilizáis diariamente, a lo mejor bajarían unas cuantas manos.
Si además hiciera la pregunta de que cuántos de vosotros utilizáis alguna versión de pago o extensiva, a lo mejor habría menos manos. Lo que estoy diciendo es que probablemente a todos nos suena bien la música de inteligencia artificial, pero pocos estamos aprovechando el potencial que realmente nos permite toda esta tecnología. Y es un momento donde vemos el tren pasar. Y tenemos dos opciones, subirnos o no subirnos. El problema es que si no nos subimos, actualmente el miedo, ¿no?, quizá, es que este tren nos acabe aplastando, porque este tren no va a parar. Tenemos una serie de estudios que demuestran que el grado de madurez en cuanto a aprendizaje de inteligencia artificial es medianamente bajo aquí en España. 3 de cada 5 trabajadores lo utilizan en sus empresas y hay estudios que lo contrastan. Y esto va un poco, digamos, en contra o llama la atención porque diariamente, y he empezado la sesión hablando de una noticia que me he encontrado esta mañana, ¿no? Diariamente vemos en los medios hablar de inteligencia artificial, en las conversaciones profesionales y privadas se habla de inteligencia artificial, sin embargo, todavía no la estamos incorporando en nuestro día a día. La pregunta a veces es, ¿a qué estamos esperando, ¿no? Se habla de que en 2027 el 75% de las empresas se presume que habrán adoptado la inteligencia artificial en sus compañías. Y esto es algo que nos hace pensar que la tendencia va a ir hacia este punto. Muchas veces el stopper se encuentra más en la capa de directiva, donde a lo mejor hay un mindset un poquito más tradicional o que realmente todavía no se acaba de ver esta necesidad. Lo cierto es que muchas empresas todavía optan por incluso prohibir la inteligencia artificial por miedo a complicaciones éticas, como no, o también de privacidad. Pero eso no exime muchas veces que se siga utilizando este tipo de herramientas dentro del seno de la corporación, donde se escapa completamente del radar de la propia corporación. Me recuerda un poco el caso donde se pasaba algo parecido con la mensajería instantánea. Recuerdo muchas empresas que prohibían taxativamente WhatsApp, o a lo mejor continúan haciéndolo, pero en cambio hay grupos de WhatsApp corriendo por todas las empresas y donde además no se puede mapear ni tan solo el riesgo. El grado de tolerancia o de consenso tiene que ir muchas veces también con la cultura de la propia empresa. Trasladar indicaciones, directrices, es cuanto menos necesario. Hay un concepto que nosotros vivimos, los que a lo mejor tenemos pues, algunos años, ¿no?, de experiencia o de relación con el tema, y es el Bring Your Own Device, que es esta, digamos, cultura o tradición o situación, ¿no?, donde las empresas permitían a sus trabajadores llevar consigo los dispositivos para, digamos, gestionar distintas labores de la propia empresa. Ahora mismo esta tendencia ha mutado o evolucionado en el Bring Your Own Artificial Intelligence, que es donde se está regulando o permitiendo o otorgando un grado de tolerancia sobre que los trabajadores, aquellos probablemente más aventajados, inquietos o curiosos, traigan sus inteligencias artificiales a la empresa con unas condiciones, lógicamente, de mínimos o a veces incluso de máximos, permitiendo precisamente que se incorporen estas herramientas y, cómo no, utilizar este potencial que nos lleva la inteligencia artificial. Y es algo que cada vez más empresas están optando por adoptar este tipo de procedimientos que incorporen la adopción de tecnologías, ya sea porque la propia empresa ha dado un paso al frente y ha decidido adoptar algunas, identificándolas, inteligencias artificiales generativas o no, o bien permitiendo a los trabajadores que lleven consigo siempre que se cumplan una serie de requisitos. Y ahí sí, establecer parámetros de seguridad, no mirar para otro lado, ¿no? Hay una serie de beneficios que son innegables. Nos ayuda a aumentar la productividad y se ha mencionado en la sesión anterior. Y de hecho se habla de que hay sectores donde la inteligencia artificial puede llegar a hacernos 5 veces más productivos. Hay otro beneficio que a mí me encanta y me parece también muy bueno, y hay un estudio que lo avala, la felicidad. El uso de inteligencia artificial hace a los trabajadores más felices. El 83% de las personas que utilizan inteligencia artificial son más felices. Hay estudios que lo avalan.
Y esto nos tendría que hacer pensar en que a lo mejor no está tan mal incorporar determinadas cuestiones de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque al final lo que nos pesa, no nos engañemos, son estas labores rutinarias, mecánicas, que al final pasan por esta carga burocrática que todos tenemos en nuestros trabajos. Y es una cuestión muchas veces de saber delegar, de saber transmitir, de saber otorgar a otras herramientas que nos permitan automatizar una serie de procesos. No todos son ventajas, lamento deciros, también hay desventajas. La primera o la más evidente es una curva de aprendizaje. He trabajado en entornos multinacionales y se han presentado semanalmente herramientas. Tienes a disposición esto, tienes a disposición lo otro. Y el problema, al final del mes, no había utilizado ni tan solo una herramienta. Como mucho había indagado un poco, pero como no lo sabía utilizar, pues acababa no utilizándola. Y además, resulta que tampoco veía que hubiera pues, un training específico para utilizarlo. El principal problema es el aprovechamiento, la digestión de este tipo de herramientas, que implica una curva de aprendizaje necesaria e indispensable. Si una empresa adopta o quiere que sus trabajadores sean más productivos y más felices, como no también, utilizando este tipo de herramientas, cuanto menos debería pensar en programas de capacitación o al menos darles unas indicaciones sobre cómo utilizarlas correctamente. Ya no estamos hablando de riesgos, estamos hablando de productividad también, de saber utilizar estas herramientas y exprimir el potencial. Y esto requiere tiempo, requiere un aprendizaje que a lo mejor, no podemos tener de la noche a la mañana. Y es importante que estos tengan este tipo de habilidades que acompañen las herramientas que pondrán en práctica. Hay otro problema que tenemos, que ha venido y que no teníamos antes, que es que los errores son muy bien hechos y son más complicados de detectar. Es decir, antes nosotros revisábamos un email y veíamos un typo y decíamos, ¡ay, espera, no lo envíes, que aquí lo voy a rectificar! Resulta que ahora ya no estamos hablando de typos, ya no estamos hablando de faltas de ortografía, ya no estamos hablando de palabras que a lo mejor se nos han colado y no tocaban, o de palabras duplicadas. La inteligencia artificial estos errores básicos no los comete, son errores avanzados, errores que en una lectura en diagonal nos la cuelan a todos. Y eso significa que tenemos que invertir más tiempo en revisar. ¿Estamos hablando de que nos toca revisar más? Sí, probablemente. Es decir, si yo voy a ganar cierta productividad, también voy a tener que tener un punto de control mucho más exhaustivo a la hora de revisar, porque dos cosas, voy a tener que añadir mi complemento, mi aportación, pero más allá de esto voy a tener que evitar estos errores difíciles de detectar, pero que al final son errores graves, son errores que incluso nos pueden comportar consecuencias reputacionales. Y estamos hablando de que, y hemos mencionado, ¿no?, la inteligencia artificial miente a veces, miente y bastante. Y estamos hablando de alucinaciones, pero estamos hablando también de situaciones que han acabado, en el caso de la abogacía, por ejemplo, con una cuestión de inhabilitación. Estamos hablando de que muchos de nosotros también respondemos por cuestiones deontológicas y de la profesión. Nos toca y debemos adoptar sistemas inteligentes de revisión y dedicar también tiempo a ello. Además, nos hace también la inteligencia artificial un poco más dependientes. Me explico. Yo hace unos años pues, aprendí a conducir sin GPS. Al cabo de otros años pues, empecé a conducir con GPS. Y luego llegó un día que ya no podía conducir sin GPS. Eso también me pasó y lo experimenté con la cámara trasera de mi coche, que al principio cuando me cambié el coche y pensé cámara trasera, digo, me da igual porque no la voy a utilizar. Pero al final acabé utilizándola y acabé utilizándola mucho, hasta tal punto que un día fui a alquilar un coche que no tenía cámara trasera y estaba perdido, sudando. Vemos que la inteligencia artificial también nos puede, reducir alguna capacidad que tenemos ahora,
que a lo mejor desconocíamos, pero que la tenemos. El síndrome de la hoja en blanco. Nosotros sabemos abordar actualmente una hoja en blanco sin problemas. Dentro de 5 años os lo voy a preguntar y veremos si realmente todavía somos capaces. Nos ayuda mucho con el brainstorming, nos ayuda mucho a encarar determinadas cuestiones, nos ayuda a ir un pasito más allá. Pero también tenemos que evitar ser excesivamente dependientes, porque nos puede jugar a la contra. También, cada vez estamos mal acostumbrándonos, si me permitís, porque estamos alimentando una inteligencia artificial propia. Dentro de un año, ChatGPT va a conocernos mucho más. Y es que muchas veces cuando ya le preguntamos algo no hace falta que le demos muchos detalles. Es que ya sabe de qué va la cosa y sobre qué le vamos a preguntar y cuál es nuestro background y cuál es nuestro enfoque y cuál es el tono que nos gusta. Dentro de un año va a saber mucho más. Y si resulta que sale una inteligencia artificial que por lo que sea nos es más beneficiosa, a lo mejor nos lo pensamos 2 o 3 veces, porque resulta que la curva de aprendizaje, de nuevo, sobre una propia inteligencia artificial que ya nos conoce, puede incluso hacernos cada vez más dependientes sobre esta herramienta, este animal que estábamos describiendo, que cada vez se está nutriendo de más información y nos está conociendo a todos mucho más. Estamos hablando de que la inteligencia artificial se utiliza en el entorno profesional y en el entorno también personal. Yo lo utilizo para varias cuestiones. Es cuestión a veces de simplemente probar y dar pues, esta sensación de prueba-error, ¿no? Por ejemplo, llego a casa y tengo determinadas cosas en la nevera. Saco una fotografía y la propia inteligencia artificial te puede decir lo que puedes cocinar o no. Son usos que le podemos dar constantemente. Todo esto nos llega a facilitar determinadas labores, no únicamente personales, sino también profesionales. En cuestiones profesionales, estábamos hablando del brainstorming, pero también nos puede ayudar a revisar determinados documentos y hacer tareas mucho más ágiles. Para aprovecharlo correctamente, lo que tenemos que hacer, yo creo, desde ya, es identificar o mapear todas las tareas que hacemos diariamente en nuestras profesiones, a modo de tabla, y mirar de trabajar cuáles de ellas son potencialmente automatizables. Habrá algunas de ellas que podrán serlo más, otras que probablemente podrán serlo menos. Enfoquémonos en aquellas que realmente no aportan tanto valor para mirar de automatizar todas aquellas que efectivamente nos pueden crear o generar una sobrecarga. Y enfocarnos y mirar, ¿no?, de dedicar tiempo en aquellas que realmente aportan valor. Es importante hacer un ejercicio doble, donde además de identificar estas tareas potencialmente automatizables, se mire de detectar cuál es la inteligencia artificial que nos puede ayudar más. Tenemos varias. Es que no tenemos solo una, y es importante ir con los ojos abiertos, porque podemos analizar las inteligencias artificiales actuales a fecha de hoy. Podemos detectar algunas que nos pueden ser más beneficiosas a fecha de hoy, pero es que dentro de 6 meses puede ser una buena práctica volver a hacer este mismo ejercicio para mirar, uno, si ha cambiado la propia inteligencia artificial, si nos sigue convenciendo o no, y si hay, segundo, alguna alternativa mejor. Puede ser que cuestiones no automatizables puedan serlo en un futuro próximo. Y también otro ejercicio que creo que podemos hacer todos, y es que probablemente nosotros podemos llegar a determinadas acciones o actividades con nuestro conocimiento actual, pero ayudados con una inteligencia artificial podemos llegar a un paso mayor. Mirar si podemos, de alguna manera, ofrecer algún servicio o realizar alguna acción que hasta la fecha no podíamos realizar por nosotros mismos. Es importante ver si realmente la inteligencia artificial nos puede incluso abrir, ¿no?, el scope profesional que comprendemos cada uno de nosotros. Más allá de esto, y a modo de conclusión, yo creo que es importante que tratemos de analizar estas herramientas que tenemos al alcance, pero más allá de eso, también nos enfoquemos en tratar de ser humanos en nuestras labores. Aquello que nos va a diferenciar de la máquina es lo que nos hace especialmente humanos.
Ramsés hablaba mucho de la comunicación y de las soft skills. No puedo estar más de acuerdo de que en un momento de tantos cambios tenemos también que centrarnos y potenciar estas acciones que realmente nos diferencian de todas estas tecnologías. Muchas gracias. Muchas gràcies, moltes gràcies. Hi ha alguna pregunta, alguna qüestió? Si hi ha alguna pregunta, alguna qüestió, feu-m'ho saber, si no... Sí? No? Vale. Sí? He vist alguna, sí. Vale. Tenim el... Sí tenim micro. No sé com anem de temps. És més apreciació personal teva, en base a alguna que ja s'ha parlat abans també i en altres àmbits, respecte a lo que és la possible sobreregulació que pot existir en àmbit europeu, en el fet de que no hi ha un tancament global dintre de tots els països membres i de més. Espanya ha sigut pionera i el centre a Galícia que s'ha fet, que s'està executant, està seguint avançant, però som els primers aquí, Europa encara no està seguint, Xina està per endavant com has comentat, Estats Units apreta amb moltíssima força i és aquell gran punt de sí, existeix una regulació, s'estan fent els deures, però això frenarà principalment la part inversora o la part de desenvolupament intern? És aquest equilibri amb el que no veig, sobretot des d'un punt de vista més d'Europa, no només d'Espanya. Clar. No, aquesta és la gran pregunta, no? Si sabrem jugar aquest paper, nosaltres sempre, i des de la Unió Europea, ens hem dedicat a regular molt bé, a protegir molt bé els drets fonamentals, i és un avantatge perquè veiem que en certa mesura, quan hi ha una eina que arriba aquí, a la Unió Europea en general, és una eina que compleix amb una sèrie de garanties. No ens en oblidem, ChatGPT, durant la pandèmia, va ser bloquejat o suspès temporalment per l'Autoritat Italiana de Protecció de Dades. I la pregunta és per què, no? Va passar perquè no complia certs paràmetres o certes garanties que eren exigibles i necessàries. Llavors, el que es va fer és precisament frenar per alguna cosa positiu. El problema és moltes vegades si aquest fre també desincentiva moltes vegades la inversió o l'aposta per el desenvolupament de certes tecnologies. Aquesta és la gran por que tenim aquí des de no només Espanya sinó a Europa en general, perquè ens toca dues coses, posicionar-nos en quant a tecnologia, no som els que millor tecnologia tenim, tampoc som els que tenim un marc regulatori més beneficiós i ens tocarà treballar molt amb la inversió i a la vegada a la labor d'atracció i de persuasió per intentar no perdre pistonada en aquesta carrera no escrita per la intel·ligència artificial. Més preguntes? Allà hi ha una altra pregunta. No más en la misma línea. ¿Qué riesgo tenemos no solamente de no tener empresas que inviertan en inteligencia artificial y disponer de tecnología en Europa, sino de que la tecnología existente en otros países no se comercialice en Europa por un problema regulatorio? Perdona, ¿puedes repetir? Porque no lo he entendido del todo. Sí, ¿qué riesgo tenemos de que tecnología de otros países de inteligencia artificial no se comercialice en Europa por un riesgo regulatorio e incluso perdamos competitividad en industrias que no están relacionadas con la inteligencia artificial en este sentido? Estamos viendo, y de hecho lo hemos vivido y entre comillas sufrido, que determinadas tecnologías no se encuentran o no se han encontrado durante un tiempo operativas en la Unión Europea por cuestiones regulatorias. Esto ha comportado dos cosas. Lo primero, que los ciudadanos no podamos disfrutar de estas tecnologías y lo segundo, forzar a que la empresa, si quiere
o desea llegar a la Unión Europea, le toca cumplir con una serie de normativas. Tenemos algo que nos juega a favor, y es que pocas empresas quieren o pueden prescindir del mercado de la Unión Europea. Con lo cual, con esto podemos estar un poquito tranquilos. La desventaja muchas veces es que, claro, como ciudadanos queremos poder disfrutar de todos los avances tecnológicos y a veces algunos de ellos pueden no encontrarse operativos en la Unión Europea. No creo que nos encontremos que grandes aplicativos o plataformas no encuentren la manera de encajar en la Unión Europea, pero sí, en cambio, creo que nos encontramos y vamos a seguir encontrándonos con partes o secciones de algunas aplicaciones, plataformas o herramientas que no se encuentren disponibles en la Unión Europea por un tema de cumplimiento. Molt bé, moltes gràcies.